Bueno, buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church, en el estudio bíblico de las 7 que tenemos todos los miércoles. Y vamos a continuar con la segunda epístola a los Corintios. Este es el capítulo 2 que vamos a ver y esta es la parte número 3 de la segunda epístola a los Corintios. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti. Úsame como instrumento para enseñar tu palabra y prepáranos de mente y corazón para recibirla. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, y gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la segunda epístola. Este es el capítulo 2. Y entonces comienza así, este es el versículo 1. Vamos a ver todo el capítulo hoy. Dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Bueno, para poder poner en contexto, acuérdense que en la primera epístola a los Corintios, Pablo habló de todo el pecado que había en la iglesia de Corinto, cómo habían dudado de su apostolado, cómo lo habían calumniado, había pecado dentro de la iglesia. Y ahora él en la segunda epístola trata de ser un poco más benévolo en el sentido de consolarles, de animarles. Pero ¿qué pasaba? Allí había un problema, había uno de los que había dudado del apostolado de Pablo, posiblemente le había levantado hasta calumnia, y entonces pues hacía falta que lo perdonara. Pero Pablo quería que no lo perdonaran por ser él, sino que lo perdonaran porque en él hubiera un verdadero arrepentimiento y los corintios entendieran que si hay arrepentimiento se puede perdonar. Y entonces por eso dice, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, con la tristeza de que ese problema no se hubiera resuelto, aunque eso afectaba a Pablo, él quería que la iglesia de Corinto lo tomara como, como algo que tenía que resolver la iglesia y que afectaba a toda la iglesia. Porque si yo os contristo, le está diciendo a los corintios, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? O sea, Pablo les estaba diciendo, bueno, yo fui duro con ustedes porque había que hacerlo, pero tienen que entender que así como ustedes quizás recibieron la amonestación, ustedes también ahora pueden bendecir, orar por mí, pedirle a Dios que me bendiga y que yo pueda continuar la obra. La iglesia de Corinto no fue nada fácil. Era una iglesia grande por el lugar en que estaba. Ya dijimos que estaba en un lugar muy céntrico. Era un centro portuario, pero unía, era un corredor hacia Asia. O sea, tenía una situación muy importante, pero también tenía influencias paganas que le rodeaban y todo eso había afectado a la iglesia y con esa iglesia tuvo que lidiar Pablo. Así que usted se podrá imaginar cuánto tuvo que sufrir Pablo, cuántos agravios. El agravio es que a veces él, pues siendo el ofendido, a veces él pedía el perdón, o sea, el que debía pedir el perdón era el que ofendía, pero él pues muchas veces pues sufrió el agravio, pero él sufrió mucho porque dudaron de su integridad. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. O sea, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. O sea, él estaba tratando de preparar su segundo viaje, ¿verdad? Y de que ellos entendieran que la vida cristiana era algo que tenía que hacerse por crecimiento. Aunque la mayor ofensa la había recibido el apóstol Pablo, porque, ¿por qué razón? Acuérdense que Pablo dice que fue al último que se le apareció Cristo como un abortivo, pero era un apóstol y había tenido un encuentro con Cristo, había estado en el tercer cielo, pero no lo aceptaban, porque acuérdense que Pablo fue perseguidor de la iglesia, fue de la secta de los fariseos, era un hombre que también era ciudadano romano, o sea, tenía muchas cosas que decían, este es muy elevado, ahora se viene a ser de que es de la gente humilde, de los cristianos, o sea, y los propios cristianos, muchos no entendían esto de que Dios obra en cualquier corazón. Y entonces Pablo quería que ellos entendieran que en la vida cristiana hay que aprender a perdonar, a sobrellevar, y a orar los unos por los otros. Eso es lo que él quería. No solamente que oraran por que estaba cometiendo este agravio contra él o esta ofensa contra él, sino que
saliera de ellos, que había que perdonar si en verdad había arrepentimiento. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. O sea, Pablo les está diciendo, oye, yo sufrí mucho y les estoy escribiendo, dice, con mucha tribulación y angustia del corazón, porque había sufrido mucho por causa de ellos, por su duda, por sus calumnias, por dudar de su apostolado, y había derramado muchas lágrimas porque él amaba la obra y también amaba a la iglesia de Corinto. Allí había un remanente fiel, por supuesto, pero la mayoría de la iglesia no andaba bien. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. O sea, él les decía, mira, yo lo que les dije no es para que ustedes sean contristados, sino para que ustedes entiendan que todo lo he hecho por el amor de Dios. Mira, hermano, voy a ver si pongo esto en contexto en nuestro tiempo. Cuando hay una iglesia donde hay pecados, la gente tiene que aprender a perdonar. O sea, un hermano recibe una ofensa, bueno, habla con él. Y qué bueno que el hermano le entienda y diga, oye, perdóname. Pero hay veces que eso no sucede. Hay veces que un hermano comete una ofensa, el otro le pide perdón y entonces no recibe el perdón, siendo él el que cometió la ofensa. Eso pasaba en la iglesia de Corinto, pero eso pasa en la iglesia de hoy también. Tenemos que entender que somos hijos de Dios. Tenemos que imitar a Cristo, ¿verdad? Que estuvo dispuesto a perdonar aún a aquellos que le crucificaban. Y acuérdense las palabras de Cristo en la cruz, cuando él estaba haciendo ya en sus últimas horas, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro que lo entregaron los judíos, los que lo crucificaron fueron los romanos, pero ni los judíos que lo entregaron ni los romanos sabían lo que estaban haciendo. Estaban crucificando al Dios encarnado, al Hijo de Dios. Claro, en ese caso estaba allí en su calidad humana, pero después demostró que era Dios cuando resucitó de entre los muertos. Entonces Pablo estaba tratando de que ellos entendieran que cuando él les habló acerca de sus pecados y de su poco crecimiento, lo hacía por amor, no solamente por el hecho de contristarle, y que ellos entendieran el grande amor que Pablo sentía por ellos. Pero si alguno me ha causado tristeza, que no era algunos, habían unos cuantos, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, él les quería decir, mira, las calumnias que me hicieron a mí, que eran injustas, también les afecta a ustedes como iglesia, porque lo que me hicieron a mí es posible que se lo hagan a algunos de ustedes, porque cuando se peca contra alguien de la iglesia, pues todo el cuerpo se duele. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Pero cuando un miembro padece, todo el cuerpo se siente. Ese es el cuerpo humano, pero en el cuerpo de Cristo es igual. O sea, usted se puede, este dedo que es el más pequeño, usted se da un martillazo allí y todo el cuerpo lo siente. Porque es así. Y se llama que es el dedito este, es chiquitico. Pero se afecta todo el cuerpo se duele. Bueno, en la iglesia es igual. Cuando hay alguien que no anda bien, en la iglesia, pues todo el cuerpo lo tiene que sentir. Si en verdad nos une el amor de Cristo, si en verdad la iglesia está fundada en las enseñanzas de Cristo y reconociendo que nosotros somos el cuerpo y que Cristo es la cabeza. Y eso es lo que él quería que ellos entendieran, que los que le habían causado tristeza a él, los que habían hablado de él, lo habían calumniado, también iba contra la iglesia, o sea, contra ustedes también. O sea, no es contra mí, sino contra ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy parte de la iglesia, que era lo que ellos no acababan de entender. Porque claro, tenemos que situarnos en el contexto histórico. Pablo hacía un perseguidor. Acuérdense que Pablo llevó mucha gente presa a Jerusalén y muchos de esos presos, yo estoy seguro, aunque luego relata la Biblia, muchos sufrieron la muerte, porque los entregaba a las autoridades y entonces pues los catalogaban como apóstatas, como gente que no merecían vivir, y muchos de ellos pues murieron. Y acuérdense que cuando apedrearon a Esteban, ¿qué fue lo que sucedió? Todavía Pablo no se había entregado a Cristo. Él dice que las ropas de Esteban lo pusieron a sus pies. Él no, en ese momento pues, él estuvo de acuerdo. Él no participó en la muerte de Esteban, pero sí estuvo de acuerdo que lo mataran, porque le pusieron la ropa y él no fue, protestó, no. Así era Pablo. Entonces, claro, todas estas dudas tenían sus razones, aunque había algo muy poderoso que ellos olvidaban. Dios había cambiado el corazón de Pablo. Pablo había tenido un encuentro con el propio Cristo. Pablo había estado en el tercer cielo y había sido llamado apóstol, y eso era lo que tristemente la iglesia de Corinto no entendía. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, era una persona que posiblemente estaba entre los líderes que dudaron del apostolado del Pablo, y entonces él quería que la iglesia fuera partícipe
de que lo que le hacían a Pablo se lo podían hacer a alguno de ellos y que entonces pues tenían que estar dispuestos a sobrellevar y a perdonar. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, fíjense, a ese que le había hecho el agravio a Pablo, y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, cuando la iglesia está dispuesta a perdonar y a sobrellevar, la iglesia pues crece saludablemente y entonces pues trae consuelo y no tristeza. Para Pablo el hecho de que, porque lo que estaba pasando es que a esta persona, que ya había un grupo de creyentes fieles, pues parece que muchos en la iglesia no querían perdonarle. Y quizás él se había arrepentido. Dice, si hay arrepentimiento, aunque lo da entre líneas, era la idea. Si no solamente él pecó contra mí, pecó contra ustedes. Y entonces dice, debéis perdonarle y consolarle. O sea, si en verdad se ha arrepentido, eso es lo que Pablo quería decir. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora, esa demasiada tristeza se la estaba aplicando Pablo a él, porque Pablo era el líder. Pablo, acuérdense que la iglesia de Corinto eran como niños en Cristo, no tenían crecimiento. Ustedes saben que hay personas en la iglesia, hermanos en la iglesia, que no tienen crecimiento. O sea, por cualquier cosa se ofenden, por cualquier cosa pues es un problema con ellos, porque no hay crecimiento. No es que no tengan salvación, no tienen crecimiento, son niños en Cristo. Y esos van a estar en la iglesia hasta que Cristo venga. Y claro, no van a tener demasiada recompensa, pero sí van a tener vida eterna. Entonces él quería que él no fuera consumido de esa tristeza, de que ellos no entendieran de que había que aprender a perdonar y a consolar. Entonces decía, él está hablando de esa persona que posiblemente había sido el líder que había levantado la calumnia, sobre todo sobre su apostolado, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, el amor nos lleva a perdonar aún a aquel que no lo merece. Si la persona pues aún ni está arrepentida, uno está dispuesto a perdonar. Pero cuando hay arrepentimiento aún más. Pero hay veces que la persona quizás pues no quiere arrepentirse o no quiere reconocer su error, pero el amor tiene que estar dispuesto a sobrellevar al hermano, a orar por el hermano. Es posible que si hable con un hermano que está en una situación difícil, no la acepte, bueno, voy a orar por ti. Y saben que hay algunos que dicen, bueno, no ores por mí. Bueno, tú dices eso, pero tú no puedes evitar que yo ore por ti. Ese es igual que el mundo, por ejemplo. El mundo nos dice, no, yo no quiero que oren por nosotros. Nosotros sí oramos por ellos. El mundo no quiere que le digamos que Dios ama a todos. No, el mundo no quiere oír eso, pero eso es la verdad. Dios ama a todos, claro. Los que se arrepienten reciben el perdón de Dios y la esperanza de la vida eterna. Los que no se arrepienten, pues, van a caer sobre la ira de Dios, va a caer sobre ellos y si no se arrepienten, al final va a ser condenado al infierno. Entonces, él le decía, bueno, os ruego que confirméis el amor para con él, para esa persona. Déjenme decirle, estuve leyendo varios comentarios y todo parece indicar posiblemente que esta persona fuera uno de los líderes principales, porque la principal calumnia que más dañó a Pablo, que más le dolió a Pablo, fue que dudaron de su apostolado. Porque si dudaban de su apostolado, dudaban de que Cristo tuvo un encuentro con él, de que había estado en el tercer cielo y de que había sido llamado. O sea, no había cosa más dolorosa que esa. Es como que ahora, por ejemplo, hay un pastor X que predica palabra de Dios, que se esfuerza, que trata de practicar el amor con todo y que la gente, pues entonces le esté contra él, le levante calumnia, le sigue levantando calumnia, le sigue levantando calumnia y él pues sigue dando el paso, le sigue perdonando, lo sigue sobrellevando. Eso era. Parece que este era uno de los líderes de ese grupo y por eso él le decía a la iglesia de Corinto, pues sería bueno que confirméis el amor para con él. O sea, Pablo lo que quería es que ellos aprendieran a perdonar y claro, el perdón iba a ser recibido si en verdad esta persona pues se había arrepentido. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, Pablo les había escrito esa segunda carta antes de visitarle, para que fueran obedientes en todo lo que tenía que ver con la enseñanza bíblica. Y también en cuanto a esto, hermano, si nosotros no estamos dispuestos a perdonarnos unos a otros, ¿cómo vamos a pedirle perdón a Dios? ¿O cómo vamos a esperar que el mundo pues pueda perdonar? El mundo no va a perdonar, el mundo no tiene a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo y tenemos que ser obedientes. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo lo que Pablo les había enseñado.
en todo lo que Pablo les había dicho, conforme a las Escrituras, con mucho amor. Son niños en Cristo, ustedes pueden crecer, voy a orar por ustedes, hay que sobrellevarse, hay que perdonar, hay que orar los unos por los otros y recordarles siempre que la cabeza era Cristo y ellos eran el cuerpo. Así que todo eso era lo que Pablo deseaba, que ellos fueran obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también. O sea, fíjense, Pablo le dijo, miren, si ustedes perdonan a ese que quizás todo el agravio ha sido contra mí, yo también lo perdono. Porque Pablo lo que quería era que entendieran que el perdón es una bendición. Miren, les voy a decir algo. Cuando usted perdona, usted recibe una bendición muy especial. Si el que usted perdona recibe perdón, también va a recibir una bendición, no como la de usted. Pero si el que usted perdona no recibe perdón, él va a tener un gran problema, porque no va a recibir bendición de Dios. Pero él decía, al que vosotros perdonáis, yo también lo voy a perdonar, aunque la ofensa haya sido muy grande contra mí. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, Pablo había aprendido a perdonar. Pablo había sido, antes de conocer a Cristo, una persona pues quizás orgullosa, vanidosa de todo lo que él conocía, pero el encuentro con Cristo lo cambió plenamente. Y entonces pues dice, lo que yo he perdonado lo he hecho en presencia de Cristo, quiere decir, lo he hecho de corazón. Miren, usted le puede decir a una persona, yo te perdono, y si eso no sale del corazón y está guiado por Dios, y usted está hablando delante de Dios como algo que es real, hermano, usted tiene un gran problema, porque entonces Dios no va a traer bendición para su vida. Cuando usted dice, yo te perdono, es porque en verdad usted lo perdona, aunque la ofensa haya sido muy grande. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar una bendición especial. Si la persona no quiere recibir el perdón, él va a aumentar ira sobre la ira que Dios tiene sobre él. ¿Por qué? Porque está rechazando lo que viene de Dios, es el perdón que le enseña a sus hijos a perdonar. Así que él les dijo, todo lo que yo he hecho en cuanto a perdonar, lo he hecho en presencia de Cristo, o sea, lo he hecho conforme a las enseñanzas de Cristo. Acuérdense que Cristo dijo, cuando dio la oración modelo, decía, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Esa fue la enseñanza de Cristo. Y eso es lo que Pablo quería enseñarle. Y acuérdense que Pablo conocía la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como lo que Cristo había enseñado. Ahora, ¿para qué Pablo le decía esto de que tenían que aprender a perdonar y que si él había perdonado algo, lo había hecho en presencia de Cristo? Había una razón, y aquí está. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjense que él se incluye. O sea, si la iglesia no estaba dispuesta a perdonar, si Pablo en verdad no perdonaba de corazón, aunque el agravio fuera grande, Satanás iba a tomar ventaja sobre nosotros, quiere decir, incluyendo sobre Pablo. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Que en la iglesia haya rencillas, que haya odio, que no nos perdonemos, que no nos amemos, que no estemos dispuestos a correr la milla. ¿Qué fue lo que enseñó Cristo? ¿Saben que Cristo dijo, al que te hiere en una mejilla, vuélvele también la otra? O sea, te mete un galletazo por un lado y vuélvele a la mejilla por el otro. Eso tenía otro significado en el tiempo bíblico, pero la enseñanza era no devuelvas mal con mal, sino un mal, devuélvelo con un bien. Ustedes saben que yo conocí a un hermano, un pastor, ya murió. Él era de apellido Ríos. Y entonces él era de la iglesia pentecostal, pero nos llevaba muy bien. Era una persona muy humilde. Y nosotros conversábamos. Yo a veces, cuando no había actividad en la iglesia, estoy hablando de hace muchos años, yo tendría no me había ni casado, tendría unos 17 o 18 años, por ahí más o menos. Y entonces, pues yo iba a su iglesia cuando no había actividad en la iglesia mía y conversábamos. Y era una persona muy nice, muy noble y muy cristiana y muy humilde. Y entonces un día sucedió esto y yo lo vi porque, oí el testimonio de alguien que lo vio. Lo llevaron a un lugar de esto de las autoridades del pueblo, donde nosotros vivíamos, y le han dado una cantidad de golpes, sencillamente porque era pastor, y él no repostó. Bueno, eso no es fácil. Así que le dieron golpe y él sin levantar su mano. Bueno, es posible, sí. Porque acuérdense que a muchos creyentes los mataban
y ellos pues simplemente alababan el nombre de Dios. Pero cuando no estamos dispuestos a perdonar, a sobrellevar, pues Satanás toma ventaja y entonces pues comienzan las divisiones en la iglesia y entonces la obra del Señor no crece. Y entonces sigue ahora diciendo, acuérdense que él está escribiendo antes de haber ido, todo indica que él todavía no ha ido a Corinto en su segundo viaje, esto lo escribió antes. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, Troas era un puerto del Asia Menor y allí tuvo Pablo la visión del varón de Macedonia cuando le dijo, pasa a Macedonia. Macedonia era una de las provincias junto con Acaya del gobierno romano, y entonces él recibió allí una visión de un varón macedonio para que fuera a predicar allí a Macedonia, y entonces pues él les está diciendo a ellos, mire, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, allí se me abrió puerta del Señor, y aunque se me abrió puerta del Señor, él estaba pensando pues ir a Corinto. Así que él les estaba relatando su propia experiencia, y toda aquella experiencia estaba basada en la obediencia que él tenía a Cristo. No tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Acuérdense que Tito, Timoteo, ¿verdad? Silas fueron compañeros de Pablo en la obra misionera, y entonces esto de que no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito allí donde estaba en Troas, y entonces él pues se despidió de los creyentes y partió para Macedonia, dice que no tuvo reposo en mi espíritu es porque él pues amaba a Tito en el Señor, era un fiel colaborador. Tito tiene una epístola, Timoteo también era un fiel colaborador, Silas era un fiel colaborador, o sea, aquellos colaboradores de Pablo él los amaba porque eran instrumentos en la obra misionera en ese primer siglo. Y fíjense cómo él les está diciendo esto a los corintios para que ellos entendieran lo que hacía el amor de Dios. Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. O sea, antes de partir para Macedonia, para despedirme de él, aunque sea darle un abrazo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sigue usando el Señor? ¿Cómo te ha ido en la obra misionera? Y entonces dice que se despidió de los otros hermanos y entonces partió para Macedonia porque Dios le había llamado para que predicara ahí a través de aquella visión del varón de Macedonia. Pero esto nos demuestra el amor que une a los creyentes, el amor de Cristo. Y entonces en el versículo 14, él ahora pues les dice a los de Corinto que había que dar gracias a Dios por la victoria que tenemos. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, eso está en 2 Corintios 2:14. O sea, Pablo les estaba diciendo, más gracias sean dadas a Dios, que siempre a través de Cristo tenemos la victoria. Dice 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, Pablo siempre hablaba de la victoria que se tenía en Cristo, y aquí se lo vuelve a repetir. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué decía? Nos permite ser testimonio para que otros conozcan a Cristo. Hermano, una persona puede predicar muy bien, una persona puede enseñar muy bien, una persona puede tener ciertas habilidades dentro de la iglesia, pero si no lo mueve el amor a Dios, con toda humildad, de nada sirve. Y entonces Pablo, pues, él decía que el triunfo en Cristo Jesús era que a través de los creyentes, el olor del conocimiento de Cristo, pues estaba expandiendo. O sea, aquel olor que era el testimonio y el mensaje de Jesucristo, en el cual solamente había la esperanza de la vida eterna. Y entonces creo que con este versículo ya estamos terminando. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. No, queda otro. En los que se pierden y en los que se salvan y en los que se pierden. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. En los que se salvan y en los que se pierden. O sea, el creyente que sirve a Cristo está sirviendo a Dios porque Cristo y Dios son lo mismo. Cristo es el Dios encarnado. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. O sea, el cristiano está llamado a predicar el evangelio de salvación. Entonces somos grato olor de Cristo en los que se salvan.
O sea, para los que se salvan es una bendición el mensaje de salvación. Pero vamos a ver que también es un olor para los que se pierden. Pero vamos a ver que Pablo aclara ahora cómo es el olor para los que se pierden, o sea, para los que rechazan a Dios, y cómo es el olor de aquellos que reciben el testimonio del mensaje del Evangelio. Y entonces viene este versículo. Entonces, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Quién? A los que pues rechazaban el mensaje, y a aquellos, o sea, a los que creían en Cristo, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, el testimonio de Cristo, el mensaje de Cristo, es olor de muerte para los que lo rechazan. O sea, están añadiendo ira para el día de la ira y están acumulando allí juicio en sus vidas. Y aquellos que obedecen, que aman a Dios, que obedecen el mensaje de Cristo, olor de vida para vida, o sea, la vida eterna, la bendición. Y entonces decía, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Eso está basado, él estaba hablando del poder de Dios, o sea, el poder de Dios para dar vida eterna, el poder de Dios para dar condenación eterna. O sea, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paciencia, Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios de ira justa, Dios no dará por inocente al culpable, Dios es fuego consumidor, y al final aquellos que le rechazan van a recibir su justa recompensa de condenación. De eso nadie se podrá librar, porque Dios es un Dios justo. Qué hermoso es el poder estudiar estas epístolas a los Corintios, porque hermano, lo que quiero que usted se lleve esta noche, y los que han podido participar de otros estudios, es que la iglesia de Corinto fue bien difícil para Pablo. Ahora bien, ¿hay iglesias en la actualidad bien difíciles? Sí, en todo lugar. Hermanos que no los comprenden, hermanos que no nos sobrellevan, hermanos que no nos perdonan, hermanos que no se humillan, hermanos que no quieren hacer lo que el Señor desea que hagan, y muchas cosas más. Pero ¿saben qué? Tenemos que servir al Señor. Porque Pablo sirvió contra viento y marea, con toda oposición, nunca se desanimó. Voy a servir al Señor porque el Señor era el que lo había llamado. Y entonces dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y este sí es el último versículo de este capítulo. Pues no somos como muchos que medran. Medran era negociar, falsificando la palabra de Dios. O sea, en el tiempo bíblico también había gente que vendía la palabra de Dios como negocio. Bueno, eso no es lo que está pasando hoy. Hoy, tristemente, no en todas las iglesias se predica el mensaje de Dios. Lo que hace es que se falsifica la palabra de Dios para hacer negocio. Porque si usted le dice a una persona, usted es pecador y si usted no se arrepiente va a una condenación eterna, pues eso no le gusta a la gente. Entonces, si usted dice, bueno, Dios es bueno, Dios está dispuesto a perdonar a todos, no importa su condición, Dios al final va a tener misericordia, no se desanime, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a cuidar, entonces usted se siente bien. Entonces eso es lo que está haciendo la gente. Están falsificando para hacer negocio con la palabra de Dios, para que la gente no se vaya. Yo les dije que había una iglesia que todavía existe tristemente, que vino del Brasil, que se llama la Iglesia Universal, y su lema era esta: venga a Cristo y pare de sufrir. No hay mentira más grande que eso. ¿Y saben qué? La iglesia estaba llena. Es una iglesia poderosísima, una iglesia millonaria. Aquí en Miami hizo templos gigantescos. Pero no era el mensaje de Dios, era un mensaje para que la gente se sintiera bien. O sea, venga a Cristo y pare de sufrir. Ah, no, si vengo a Cristo y pare de sufrir, pues ahí voy yo. Entonces hay que hacer fila en la iglesia allí para poder entrar. No, venga a Cristo y entonces pues estate dispuesto a padecer por el nombre de Cristo, pero con una esperanza eterna. Entonces él decía, nosotros no somos como muchos, en el tiempo de Pablo había muchos que hacen negocios falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, quiere decir, basado en la verdad de la palabra de Dios, no hacemos negocio. Predicamos palabra de Dios, os cueste lo que nos cuesta. A Pablo le costó mucha oposición, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha persecución. Estuvo naufragio, lo apedrearon hasta que creyeron que estaba muerto. Lo persiguieron, pero él nunca dejó de predicar palabra de Dios. Como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. O sea, Pablo decía, no importa lo que pase, yo voy a predicar palabra de Dios y voy a hablar de Cristo, que tiene el mensaje de Dios, porque Cristo y Dios son lo mismo. O sea, hermano, con esto quiero terminar. Va a llegar el tiempo, y ya está llegando, en que predicar la palabra de Dios tal como ella es, va a costarnos.
aún en este país, ya en muchos países no se puede predicar la palabra de Dios tal como es, porque el pastor o lo prenden o le cierran la iglesia, una de dos. Entonces, tenemos que aprovechar este tiempo. Pero no haga negocios con Dios. Es que imagínate, la cosa está mala, yo tengo que vivir. Me ofrecieron $10,000 y entonces lo que tengo es que variar un poquito la palabra, hermano, te va a ir muy mal. Y esos 10,000 se te van a ir como agua, no lo vas a poder disfrutar. Tenemos que predicar la palabra. Acuérdense que Pablo, aunque fue un hombre que supuestamente a la luz de la Escritura era un hombre que tenía cierta posición social, aparte de su conocimiento, pues llegaba a esos lugares a predicar y él se ponía a hacer tienda para no cargarle a los pobres. Pero él decía, bueno, cuando se recojan ofrendas, el que predicaba el evangelio debían ser ayudados. Pero él nunca negoció el evangelio. Él predicó el evangelio tal como era, o como Dios se lo revelaba, y eso le trajo mucho dolor. Hermano, el predicar la palabra de Dios trae dolor. Pero qué bueno que es una bendición, es una bienaventuranza. Y voy a volver a leer este versículo y después vamos a orar. Pablo decía, porque no somos como muchos que medran, que hacen negocio falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, conforme a la palabra de Dios, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es que eso es lo que hagamos como iglesia. Hablar la palabra de Dios tal como ella es, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptarla, sin, poniéndole un poquito de algo suave. No, la palabra de Dios es como es y no podemos hacer nada con ella. Predicarla tal como ella es. Y hermanos, si lo hacemos, vamos a ser bendecidos grandemente. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor y ayúdanos a predicar tu palabra siempre tal como ella es, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptarla, y que sigamos el ejemplo del apóstol Pablo y de los apóstoles y de los profetas que nunca claudicaron, y de todos los misioneros y pastores a través de estos 2000 años, que muchos han tenido que pagar con su vida, con cárceles, el poder predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Bendice esta iglesia hispana, bendice a la iglesia americana y cada iglesia, en cada lugar, donde quiera que esté. Gracias por tu amor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.